¿Cómo le va? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Programa que ya ha comenzado su 15ª temporada y que durante todo este tiempo nos ha permitido conocer a fondo algunas problemáticas que usted mismo nos planteó, que la comunidad médica nos planteó y que por supuesto desde el Colegio de Médicos también se ha salido a responder ante la coyuntura. Hoy hay un tema que nos preocupa a muchos. ¿Hay médicos truchos? Realmente esto es importante, sobre todo porque hay gente que dice, y yo fui a un consultorio que pusieron cerca de mi casa y me atendió un médico, pero que dudaba a veces sobre lo que me tenía que decir. Y después fui a otro lado y resulta que me dijeron todo lo contrario de lo que me decía ese médico. ¿Qué clase de médico será ese? ¿Serán truchos o no serán truchos? Y vamos a hablar también del tema de las residencias. ¿Hay residentes en los servicios de los hospitales? Por supuesto que para todo eso tenemos dos especialistas. Primero, el presidente del Colegio de Médicos Distrito 2, el doctor Salvador Lograsso. Y segundo, el doctor Francisco Di Iorio, un hombre que ha pasado los últimos 35 años en el área hospitalaria y que por supuesto conoce muy bien todo aquello que acontece dentro de los establecimientos que tiene la provincia en este ámbito. Doctor Lograsso, buen día, gracias por estar, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema de que si existen o no existen médicos truchos, si existieran, ¿cómo hace la gente para defenderse de eso? Mire, nosotros venimos de hace muchísimos años denunciando la existencia de médicos truchos, entendiendo por médico trucho cualquier persona que no tiene un título habilitante para el ejercicio de la profesión. Lamentablemente todas nuestras denuncias, como todas las cosas legales en la República Argentina, no tuvieron ningún éxito. Primero porque para hacer una inspección en un ámbito donde se desarrolló ese señor, tardan meses y meses y cuando concurren no encuentran a nadie. Por lo tanto, ha sido todo un trabajo en vano. Pero aquí caben dos posibilidades. Primero, diferenciar lo que es aquel asesino que practica la medicina y que pone en riesgo la vida de las personas y aquellos que no están habilitados por el ejercicio de la profesión. Los que no están habilitados por el ejercicio de la profesión es porque no están matriculados en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto no están habilitados por su ejercicio, independientemente de que tengan un título de médico. Para ejercer en la provincia de Buenos Aires, lo único que puede dar fe de que realmente el que la ejerce es un profesional del arte de curar, es el Colegio de Médicos a través de la matriculación y que es la habilitación para el ejercicio de la profesión. Lamentablemente, de hace muchísimos años, dando una vez más razón a lo que venimos expresando, que la salud no le importa a nadie, nadie se ocupa de controlar y fiscalizar de que realmente el que practica la medicina en el ámbito privado y público esté habilitado para tal fin. Con tal de que tenga un guardapolvo blanco, si el médico mejor, y si no, mientras tenga el guardapolvo blanco, también puede seguir ejerciendo la profesión. Hemos hecho denuncias, hemos hablado con fiscalización, con todos los gobiernos. El éxito ha sido cero. Cada día tenemos mucha más denuncia. Y donde más se nota es en los servicios de emergencias. La inmensa mayoría, lo digo casi todo, pero la inmensa mayoría de algunas empresas que realizan medicina asistencial en la vía pública, casi todo son profesionales no matriculados en la provincia de Buenos Aires. Hay muchos colegas que sí, lo son, y otros que directamente no han pasado nunca por este colegio. Pero además, otra de las cosas que es más importante es que esos colegas están capacitados para el ejercer la especialidad por la cual se los contrata, o simplemente suben a ambulancia por su condición de médico. Es todo un tema todo esto. Pero la posibilidad de los médicos truchos no es nuevo. Nosotros tenemos denuncias, habría que preguntar al doctor Moreno la cantidad, pero exceden los centenares. Y hasta ahora no hemos tenido éxito. Además, fíjese usted la sanción que tiene, 6 meses. O sea que no van presos. No para nada. No solo que no llegan, sino que aunque llegaren, 6 meses, alguien que pone en riesgo la vida de una persona, la única sanción son 6 meses. Señores, por favor, le están dando una pistola para que mate a la gente y una vez que la mató nadie lo sanciona.
Hace mucho que venimos pidiendo que se modifique el Código Penal con respecto a esto. De lo único que se ocuparon que los médicos somos ciudadanos de segunda. Porque todos los ciudadanos de la República Argentina son inocentes mientras se demuestre lo contrario. Los médicos somos culpables hasta que nos demostremos nuestra inocencia. Entonces, ¿hasta cuándo, señores que administran la justicia en la República Argentina, van a permitir todo esto? ¿Hasta cuándo exponemos a la sociedad a que cualquiera puede practicar cualquier práctica médica sin ninguna sanción? ¿Hasta cuándo los empleadores no tienen sanción cuando toman un personaje que ni siquiera no saben si son médicos? Creo que ha llegado el momento que si realmente hablamos tanto de los derechos y de la necesidad y de la mejor prestación, comencemos por los empleadores en garantizar que aquel que practica la medicina está habilitado para eso. Doctor Di Giorgio, lo escucho, lo veo a sentir y lo estoy escuchando mentalmente. Usted coincide totalmente con lo que dice el doctor Lograsso. ¿Quiere agregar algo más? Es fundamental tener en cuenta en el ámbito empresarial, cuando se toma un recurso humano de cualquier profesión, se le pide el currículum y la correspondiente habilitación. Muchas veces llega a nosotros ya el tema consumado de no saber si es un profesional o no y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, en esta responsabilidad compartida que tenemos los médicos, que tenemos algún tipo de actividad dirigencial, está la empresarial, que al solicitar el currículum de cada uno de los profesionales, tal vez no esté evaluando la necesidad de poder calificarlo como muchas veces hacemos en el colegio. Entonces, este es un llamado también a todos los médicos y no médicos que desarrollan su profesión o desarrollan su actividad en el ámbito médico y que toman recurso humano no idóneo, por un lado, como decía el señor presidente, y segundo, personal que ni inclusive tiene título y teniendo título no está habilitado, como decía el doctor Lograsso, para ejercer en la provincia de Buenos Aires. Es decir, creemos que fallan los contralores, no del colegio porque nosotros actuamos. El doctor siempre ha ido a tribunales y ha hecho representaciones ante falsos médicos. Así que en esta responsabilidad compartida, más que sugerir, indicamos al ámbito empresarial que tome las medidas, porque estamos viendo, más allá de que tal vez la primera parte es que no sea recurso humano idóneo para subir una ambulancia y atender una emergencia, o personal idóneo para asistir en domicilio a un paciente, con lo que eso significa, no está ni matriculado ni está habilitado para ejercer la profesión. Más allá de que se suban o no a una ambulancia, doctor, hay casos en los barrios, sobre todo, que una persona dice, alquilo una habitación y se le alquila por ahí una sala, un médico se le alquila, supuestamente un médico entre comillas, o no, y empieza a atender a la gente. Y la gente de pronto descubre, como el caso de esta señora que me llamó por teléfono, que lo que él le dice era todo lo contrario a lo que le decía el médico del hospital, y que el médico del hospital tenía la razón. ¿Cómo se actúa, doctor Lograsso, ante una situación así? Y mire, primero saber si ese que alquila la habitación realmente es médico o no es médico. Sí. En general, habitualmente no son médicos, son charlatanes, gente que se presta a este tipo de cosas. Lo más importante sería de que aquel que alquila un habitáculo, una habitación para consultorio, determinara que realmente que el que va sea titular de la profesión que dice que va a ejercer. Claro, porque puede ser cómplice. Indudablemente son cómplices, pero lamentablemente no hay ninguna sanción para ese empleador. El viejo consultorio del médico de barrio, que era todo un reconocido en el barrio, que era consultor, etcétera, etcétera, que vivía ahí, ha desaparecido. Ha desaparecido, ya no hay más consultorio, por muchos factores, que sea demasiado largo explicar. Lo que pasa es que la medicina, quisieron socializar la medicina y lo único que hicieron, lograron es socializar al médico, lo han empobrecido. Fíjense que para muchos ya ni siquiera somos médicos, somos trabajadores de la salud. Yo me niego y me resisto a que me la califique como tal. Yo soy un médico que trabajo para el arte de la medicina. No soy un trabajador de la salud. Trabajadores de la salud son otros, no los médicos. Los médicos, por suerte, seguimos siendo médicos. Por eso, sistemáticamente nosotros decimos, doctor, usted tiene que sentirse orgulloso de ser médico. No renuncie a su calificación.
Usted es un trabajador, pero es un trabajador médico, no es un trabajador de la salud. Doctor Lograsso, y ante la aparición de denuncias o de sospechas, ¿los vecinos a dónde tienen que dirigirse? ¿A la comisaría, al colegio de médicos, a la municipalidad donde está afincado ese consultorio o ese servicio de ambulancia? ¿Cómo actúa? Lo mejor sería que hiciera la denuncia en la presentación aquí para que nosotros determinemos si la persona imputada es un médico o no es un médico. Ajá. Y nosotros, a través de nuestros asesores legales, se la denuncia correspondiente, además de hacer inspecciones y demás. Pero como dijo bien el doctor Diorio, aquí lo que se necesita es una voluntad de realmente darle importancia al acto médico. Y los empleadores que garantizan o deberían garantizar la calidad de prestación no puede, bajo ningún concepto, no tomar los recaudos necesarios para que ese acto médico sea realizado por un médico habilitado y un médico capacitado. Yo quiero adelantarle a todo el mundo que al respecto, nosotros hace más de 2 años, en nuestro Consejo tomó una resolución que ahora le he hecho propio al Consejo Superior, donde si determinamos que en un centro asistencial público o privado se ha tomado a alguien que no lleva su certificado de ética que demuestra que es un médico habilitado, demuestra que para el ejercicio de la profesión, vamos a actuar contra el director de ese centro asistencial, haciendo la denuncia correspondiente, además de que nuestro comité de deontología tome las acciones que corresponden por su condición de médico. Y el resto por el daño penal que puede ingerir. Muy bien. Bueno, un tema apasionante, seguramente, y llegó el momento ahora de que hagamos una pausa. Enseguida volvemos y vamos a seguir charlando sobre este y otros temas. En Berazategui cuidamos nuestros árboles. Está prohibida la poda en la vía pública, evita multas. Pero si consideras necesario un despeje o una extracción, informate en www.berazategui.gov.ar/poda. Coordinación General de Higiene Urbana, Municipalidad de Berazategui. Envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739.
Continuamos en Enfoque Médico, este programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos charlando con el presidente de este colegio médico, el doctor Salvador Lograsso, y con otro integrante del consejo directivo, que es el doctor Francisco Di Iorio, pero que además tiene una larga experiencia, más de 35 años en el servicio hospitalario. Por eso voy a empezar esta segunda parte con él. Y le voy a preguntar otra de las inquietudes que surgen habitualmente en la comunidad médica y fundamentalmente entre los médicos. Primero, que se van muchos médicos capacitados porque los jubilan, no porque se quieran jubilar, porque los jubilan. Y segundo, ¿hay aspirantes a la residencia, doctor Di Iorio? Bueno, primero la pregunta es muy amplia, muy interesante. Para los que ingresamos en el hospital cuando no teníamos residencia y éramos concurrentes, allá por el año 80-81, había una necesidad imperiosa de formarse. El hospital formaba, tenía grandes maestros, esos maestros de la medicina se quedaban y prestigiaban a la institución médica. Daba gusto ir al hospital en forma ad honorem, porque los concurrentes no teníamos ninguna remuneración. Y hacíamos las veces de pseudo residentes porque había que quedarse a operar más allá de los términos normales y nos quedábamos porque queríamos aprender. ¿Qué trajo la residencia al hospital y al resto de los hospitales? Una gran inyección y dosis de gente joven con ganas de aprender, y todavía en ese momento había profesionales con ganas de enseñar. ¿Qué nos fue pasando en estos últimos 25, 30 años? Los jefes docentes del hospital se fueron jubilando, se fueron yendo, se fueron pseudo expulsando automáticamente ese recurso humano capacitado para formar, porque una cosa es ser jefe de servicio y otra cosa es ser docente y maestro en la medicina. Se fueron yendo. Las camadas que vinimos atrás de ellos, algunos nos hemos formado en el profesorado, hemos hecho nuestra capacitación, pero lo que se ha perdido es la llama de querer enseñar a un recurso que viene a capacitarse y que luego se va del hospital. Y acá está la segunda parte, la parte en que se van del hospital, y ahí suman un montón de factores por la cual ese médico que se ha formado, ese recurso se va a trabajar a la actividad privada o se va a trabajar a la capital federal. Consideramos que una de las posibilidades es mejor lugar de adaptación para poder trabajar. ¿Qué llamo adaptación? Adaptación es un lugar acorde donde el médico pueda desarrollar su actividad, donde haya un equipo de salud que lo respalde, donde haya enfermería, donde haya recurso de camillero, donde haya un hábitat y un lugar donde el médico pueda descansar y estudiar en sus horas que está de guardia o en sus horas que tiene que estudiar, tener permanentemente al alcance de la mano materiales de capacitación como una computadora, tan sencillo como eso, son algunos de los elementos en lo que hace a lo edilicio para poder seguir quedándose en el hospital público. Otra de las situaciones es quién lo sigue formando al residente, porque no nos olvidemos que el residente sigue estando en una etapa de formación. El jefe residente, el instructor de residente, el jefe de servicio, si tienen la capacidad, el tiempo, la forma, y si es reconocido este recurso humano, jefe del residente, para quedarse. Y tercero y fundamental, obviamente igual de importante como nosotros dos, es el monetario. Y consideramos que estos tres factores, lo edilicio, lo formativo y lo económico, ha sido que el médico que se forma en el hospital público se vaya. El hospital a veces auspicia, no él per se como expulsivo, sino todo lo que forma parte en el ámbito de la provincia. Y para terminar, digo qué es lo que pasa en el servicio de emergencia, del cual formo parte hace 30 años. Servicio de emergencia, estamos viendo que de las vacantes que el ministerio pide para que puedan ser cubiertas, no logran cubrirse. Vamos a buscarlos, el instructor de residente, el jefe de residente. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque en el ámbito privado tengan estas condiciones que decíamos. Este residente que empieza en el hospital público no solo va a ser residente para aprender, sino que tiene que colaborar en otras tareas no inherentes a la medicina, y en otro ambiente solo se dedica a estudiar y Doctor, yo lo he visto a usted en uno del inicio de la capacitación
formación, de la residencia en emergentología, y justamente usted les insistía a los estudiantes la importancia que tenía capacitarse en un hospital público. ¿Se hace carne eso en los estudiantes? Mire, yo creo que uno cuando abraza lo que es la salud pública, lo abraza desde los principios. Creo y estoy convencido que la salud pública, el otro día leía un artículo en uno de los diarios que decía 1 de cada 3 con obra social se asiste en el hospital público. Sigo sosteniendo que la salud en la Argentina, y más allá de la pública, esa pata importante la da el hospital público, porque hoy hay en Avellaneda varios sanatorios, 3 hospitales. En el momento del accidente el hospital cuenta con todos los recursos que no cuenta tal vez la actividad privada. Por ejemplo, un cirujano permanente de guardia, un traumatólogo permanente y activo de guardia. Eso lo sigue manteniendo el hospital público. Creo y considero de que es una vocación de servicio el hospital público, que es lo que está faltando. Nosotros cuando empezábamos esta carrera lo hacíamos de vocación y hoy creo que es más de profesión que de vocación. Ese sentido de pertenencia al hospital público vemos que se va apagando. Esperemos que no. Y las autoridades ministeriales tratan de hacer más importante la remuneración para que el médico no se vaya. Doctor Lograsso, más allá de la ideología, todo esto pasa por una cuestión de política sanitaria. Y usted ha venido durante estos últimos 15 años, lo he escuchado infinidad de veces, señalando de que pareciera que a muchos no les interesa una política sanitaria que atienda las necesidades de la gente. Yo creo que el problema es muy grave y muy complejo, que habría que analizarlo alguna vez y sentarse todos alrededor de una mesa para buscar una solución. Nunca hubo una política sanitaria. Todos los ministros que hubo hablaban de su política sanitaria y así está la salud en la provincia de Buenos Aires, lo cual demuestra que todos fracasaron. Y ese fracaso es no compartido con nosotros porque nunca fuimos consultados ni hemos participado en la elaboración. Siempre hemos manifestado nuestro interés en participar en la elaboración de un programa de salud para la provincia de Buenos Aires y para la nación, pero un programa que sea creíble y que se pueda llevar a la práctica, porque enumerar cosas y después no llevarlas a la práctica y que no se pueda cumplir por muchos factores no sirve para nada. Si realmente le hubiera interesado la salud como una política de Estado a todo el mundo y todos los políticos, no tendríamos la problemática que tenemos hoy. Hoy en la República Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, los actos de salud se hacen a expensas del sacrificio personal del médico, que antepone su vocación y su condición de servicio por encima de su propia garantía. Al margen de que la profesión no está bien remunerada como muchas de las profesiones. Fíjense ustedes que hemos sido degradados al máximo. Nos han convertido en profesionales de la salud, en trabajadores de la salud. Nos agrede, nos insulta, no tenemos los elementos mínimos necesarios para que un acto se pueda realizar como corresponde. Nosotros seguimos siendo defensores de ultranza del hospital público, porque pese a todas las falencias que existen, aún sigue siendo el hospital el que brinda las soluciones para cualquier caso de emergencia y no emergencias. No por nada, toda la emergentología en la República Argentina termina en el hospital y después lo que lucran con la salud, que hacen brillante negocio, una vez que el paciente fue estabilizado, con todos los estudios realizados, se los llevan a la seguridad social y cobran como corresponde y el hospital no tiene ninguna participación. Hablaba usted de las residencias. Antes nosotros nos sentíamos orgullosos de pertenecer al hospital y más todavía, en nuestro recetario poníamos nuestra procedencia, médico del Hospital Fiorito, era un orgullo por nosotros, faltar al hospital. Y sí, únicamente que la enfermedad era muy grande o la problemática era demasiado importante, si no íbamos todos los días, no sabíamos lo que le faltara. Pasa por muchas otras cosas, lo económico es importante, pero lo importante es cuando uno va a realizar su trabajo se sienta cómodo, se sienta protegido, que tenga mínimamente todos los elementos, que no tenga un acoso judicial. Hoy porque estornudamos nos hacen un juicio. Sí. Y fíjese usted qué importante, ya prejuzgan y todos los medios condenan el accionar médico, independientemente de que el médico después salga libre de culpa y cargo, nadie se entera. El hecho real ha demostrado que no tenía absolutamente nada que ver. Mientras tanto el médico fue escrachado, los hijos no podían ir a la escuela.
le embargaron su patrimonio, una locura. Y pese a nuestras gestiones, en el nivel legislativo, en el nivel penal, judicial y político, nadie, pero nadie se ha ocupado del tema. ¿Sabe por qué? Porque las comisiones de salud, ni siquiera hay médicos. No hay gente que no entiende nada de salud. Y lo poco que hay cumple mucho más funciones tipo partidaria, política, porque tienen miedo de que su cargo no sea reelecto. Doctor, muchísimas gracias. Es realmente muy claro y obviamente uno se queda con ganas, ¿no?, de seguir hablando del tema. Así que los convocamos al doctor Di Giorgio, al doctor Lograsso. A usted también le damos las gracias y le recordamos que puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras, en Facebook /alasproductoras y en el periódico En la Mira, que se distribuye gratuitamente en toda la región.